Hola, ¿qué tal? Familia del corazón, muy bienvenidos. Ya nos extrañaba, 15 días sin vernos, ¿verdad? No tuve chance por algunas cuestiones personales de transmitir en vivo el viernes pasado, pero aquí estamos, familia, con todo el gusto y el corazón. Espero que estén muy bien. Buenas noches por allá Europa, buenas tardes el resto del mundo. Y pues felicidades, bueno, quería comentarles algo. Está activada la opción para miembros. Miembros quiere decir que tienen membresía. Con su servidor, para mí todo un honor, gracias de todo corazón. Ya incluso aquí me avisó que está Lucía Hernández, te damos la bienvenida a Bronce, gracias Lucía. Y voy voy a agradecer con todo el corazón a los que compraron su membresía. Como les dije ahí en Telegram, ya les mandé una notita de de lo que, de las personas, bueno, que YouTube me indica que hay que hacer algo en exclusiva para ellos, para todos los que son miembros del canal. Y pues bueno, aquí salen destacados, en el chat salen destacados. Entre ellos quiero agradecer, son apenas creo 6 y creo que con esta chica que se acaba de suscribir, Lucía Hernández, gracias hermanita, bienvenida. Con todo el corazón recibido, eso es un apoyo grande para su servidor. Y como les dije, una parte de estas suscripciones que están comprando, va a haber una ayuda humanitaria para esto. Gracias por su apoyo, de todo corazón familia. Quiero agradecer a Dalit Reina, Leonardo Flores López, Dubier Cañón Trujillo, Gloria Oviedo Chávez, Planeta Despierto y Trista Falcón, que por cierto aquí anda. Gracias, esos son los miembros del canal. Pues entre algunas cositas tienen ellos destacados sus comentarios, tienen algunas prioridades que YouTube me dice que tengo que hacerlo, y yo con todo el corazón también. Va a haber posiblemente algunos en vivo especiales únicamente para miembros del canal. No es por discriminar familia, pero pues ellos están apoyando. Yo quisiera que fuera para todos. Normalmente comparto todo. De verdad, nada más que pues YouTube me dice que para poder mantener este asunto tengo que darles esto. Y de verdad lo hago con todo el corazón. De verdad que sí. El título de hoy: denunciante lanza bomba de Nesara Gesara. Ay, traigo puesta la corbata, nomás que está acá colgadita, Ahí está la corbata presente. Ya no me dio tiempo, me entré corriendo, pero bueno. Lanza bomba de Nesara Gesara, un denunciante, y sobre alguien más. De esto vamos a hablar el día de hoy. Se va a poner intenso. Está bueno. Aparte que ha habido muy buenas noticias durante el transcurso de la semana. Y bueno, pues de eso vamos a platicar el día de hoy. Y acuérdense que ustedes hacen también parte de este programa con sus preguntas aquí. Pues nuevamente saludando a Lucía Hernández, miembro del canal, Trista Falcón, miembro del canal. Abrazo fuera y luz, abrazo de fuerza y luz, amada familia cósmica. Excelente fin de semana, ya listos para el plan, para el en vivo. Gracias, mi chío. Bueno, por acá, bueno, preguntas, acuérdense que vamos a contestarlas. Voy leyendo una parte porque hay varias partes de información el día de hoy. Leo una parte y contesto preguntas. Así es que, por favor, ahorita no vayan haciéndome preguntas para poder contestarlas en su momento y que no se me vayan. Gracias por todos sus bonitos saludos, por su vibración bonita para todos. Gracias. Y bueno, pues vamos a arrancarnos, familia. Hay mucho que decir el día de hoy. Entonces, y para comenzar, chan. Esto me pareció muy interesante compartirlos. Dice: la siguiente publicación es una descripción general para aquellos que no saben de qué se trata este GCR/RB. La mayoría de las personas piensan que estas tres cosas son básicamente el mismo evento. Creo que son dos cosas, pero aquí la regalo, nada más son dos. Lo cual no es cierto. Cada uno es diferente. El GCR significa el reinicio monetario global. Tiene dos factores separados o partes del todo. El primer factor: 209 países del mundo firmaron un tratado en 2014 y restablecerán el valor de su moneda a través del sistema de pago interbancario transfronterizo, por sus siglas en inglés CIPS, para estar a la par con todas las demás naciones del mundo. Eso significa que el valor de un dong será el mismo que el valor de un dólar, o un peso, una libra, una peseta, lo que sea, porque se van a retomar las monedas originales, o de cualquier otra moneda nacional. El valor real se sentirá en el comercio internacional. El reinicio global significa que el comercio de divisas con fines de lucro tendrá poco valor para los que especulan con monedas, ya que el reinicio estabilizará las monedas y no estará sujeto a la manipulación de la moneda por parte de ningún gobierno o corporación. También afectará a los mercados de exportación para acomodar la balanza comercial de un país. Obviamente, las monedas fiduciarias
nunca funcionarán en un sistema tan estructurado y equilibrado internacionalmente. Sistema financiero cuántico, QFS. Para lograr esta paridad se creó una fórmula matemática por parte de unos economistas muy inteligentes. Entre paréntesis dice la superinteligencia artificial QFS, cierra paréntesis, para tomar un conglomerado de datos económicos, aplicar un valor predeterminado a cada punto de datos y obtener un valor para cada país. Este valor comparado con otros países tiene más que ver con la cantidad de moneda puesta en circulación en ese país que con el valor de su moneda. El factor de uso de la cantidad de moneda en la economía de un país debe equilibrar el problema de la oferta y la demanda de moneda y, al mismo tiempo, mantener un valor constante dentro de la comunidad internacional. Un problema de no poca importancia para quienes planifican la economía mundial en torno a la paridad monetaria y económica y cómo lograr esto. El segundo factor en el reinicio es la moneda digital respaldada por oro. Respaldar la moneda con oro en el nuevo sistema financiero QFS significa que hay un certificado de oro digital que dice que puedes intercambiar esa pieza de moneda digital por una pieza real de oro. Eso significa que puedes usar una pieza de oro o una pieza de dinero digital respaldada por oro, creo que se repite 2 veces, para hacer una compra. El dinero digital se usa para conveniencia en el lugar de llevar piezas de oro. Ambos tienen el mismo valor. El denominador común del valor de cualquier moneda es el respaldo de esa moneda por un activo o mercancía valiosa. Si bien los activos en tierra y otros tipos de activos, así como la economía del país, etc., influyen en la paridad de esa moneda, el oro es el estándar más visible y universal para determinar el valor. En el nuevo sistema financiero digital QFS, el oro se utiliza como factor de nivelación que amortigua las diversidades dentro de cada país en comparación con otro. Al intercambiar nuestras antiguas monedas fiduciarias por las nuevas monedas respaldadas por oro, estamos, en efecto, intercambiando todo el antiguo sistema financiero de la esclavitud de deuda del cabal, por un nuevo sistema financiero respaldado por oro QFS. El Banco Central de cada país volverá a ser parte de su Departamento del Tesoro y no será propiedad de entidades privadas externas, como el sistema bancario de la Reserva Federal, que funciona para su propia codicia y agenda. El viejo sistema está muerto en el agua, al igual que un viejo acorazado que ya no funciona y tiene poco valor, excepto para prácticas de tiro. El oro utilizado por los ancianos chinos, los buenos, no los comunistas, para crear este nuevo dinero digital QFS, se erige como respaldo para todas las monedas del mundo. Hay mucho oro o activos para respaldar estas monedas. De hecho, más que suficiente para lograr un nuevo sistema monetario QFS para todo el mundo e inundarlo con dinero digital respaldado por activos. ¿Cómo ven? Hacemos pausa antes de seguir con lo que va a seguir. ¿Vale? Entonces, familia, ¿cómo ven? Y no solamente quiero agregar que no solamente estamos hablando del oro que tienen los ancianos chinos. Hablamos también de los fondos de Saint Germain, de Rodríguez Trust, las arcas que le roba, que ya le quitaron al Vaticano y que eran toneladas y toneladas. Nada más se necesitaron 650 aviones para sacar todo ese dinero que se le fue decomisado al Vaticano. Imagínense, los cambios van que vuelan. Imagínense cuánto oro realmente hay, y nos han dicho que hay muy poquito. ¿Ya vieron el video de ayer, por cierto? Aviso que en época de, Franklin Roosevelt, decía que nada más había 11,000 millones en oro, o algo así, ¿no? Y que no había más, ya no había más oro en todo el mundo. Qué estupidez. Permiso. Ok, familia, vámonos con sus preguntas. Por acá la primera que me encuentro. Bueno, la voy a subrayar y me voy más arriba. Porque, como les digo, siempre se me adelantan. Les digo, espérense tantito, por favor. No se me adelanten las preguntas después de cada pausa. Ok. Déjenme ver por aquí. Bueno, ya que no, pues sí la tiene la primera. Harold Enrique Vaquero Oñate dice: buenas tardes, hermano Alex. Buenas tardes, Harold. Saludos y un abrazo desde Colombia. Paz y gerencial. Una pregunta: ¿cómo será la educación de nuestra niñez y juventud a partir de la difusión de Gesara con la verdad? ¿Será con la verdad? Sí. Definitivamente ahora sí a los niños les van a contar la verdad, en historia sobre todo, y a todos nos la van a contar de quién realmente fue quien ganó. Déjenme bajo un poquito más el micro porque creo que me estaba captando mal. Pero bueno. Entonces, ya creo que ya me oigo mejor, ¿no? Bueno.
ya lo direccioné mejor. El punto es de que va a cambiar todo. Se le va a dar prioridad ahora en las escuelas a los niños y jóvenes, que enfocarlos en para lo que son buenos. Valga la redundancia, un sobrino mío le está costando muchísimo trabajo matemáticas, física, y él va más bien para una cuestión artística. Le gusta más la psicología, le gusta mucho el arte. ¿Qué carajos hace en una escuela de ingeniería? No sabemos. Todo eso tiene que cambiar. Va a ir enfocada a las personas a lo que realmente están con su... para lo que son buenos, carajo, para lo que te gusta. Por supuesto, efectivamente ahora sí va a ser no como lo han enseñado hasta el momento, las escuelas que están dirigidas por el sistema del Cabal, y va a destaparse todo esto. Bueno, entonces contestada a tu pregunta, Harold. Vámonos con otra pregunta antes de continuar con el tema. Por acá dice... Así, porque Alex lee los comentarios sin lentes y cuando se pone el celular con la información sí se los pone. Porque mi celular está más chiquita, las letras de aquí las tengo en grandota. Además, mi pantalla creo que es de 32 pulgadas y pues veo perfectamente bien. Entonces, por eso es que puedo leer. Ok. Ok, por acá más preguntas. Dice, pasando el rato. Hola hermanito, he escuchado mucho sobre los Rodríguez Trust. Exactamente, pero los desconozco. ¿Quiénes son ellos? Muchas gracias. Mira, yo también tengo muy poca información, pero lo que sé es que va ligado un acuerdo ahí creo que con el conde de Saint Germain, que también tiene sus reservas de oro para la humanidad, y creo que tienen mucho que ver. Son donativos. Voy a investigar más a fondo, exactamente. Además que hay muy poco y lo que uno encontrando es muy especulativo. No hay algo verídico que te haga decir, bueno, esto. Bueno, y aparte sabemos que toda esta información ha sido muy bien protegida y cuidada para que obviamente los del Cabal pues no darles datos y se queden con ese oro, lo robaran, ¿no? Obvio. Entonces, por lo que más o menos se va tratando es lo que les estoy diciendo, que tiene algo que ver también. Una donación importante en mucha cantidad de oro, al igual que Saint Germain, y creo que los dos van de la mano. Por ahí así. Si alguien conoce un poquito más de esa historia, pues que la comparta. Vale. Vámonos por acá. Con otra por acá. Bernardo Valencia, no, mira, no traigo puesta mi corbata dorada, pero allá está atrás. Se me olvidó ponérmela, pero no puedo contestar a tu pregunta, hermanito. Si te refieres que están entregando Gesara Nesara, pues no, todavía no, hasta donde yo sé no. Y si te refieres a otras cosas de las cuales no puedo hablar, pues no puedo hablar. ¿Vale? Ok, recuerden que no puedo comentar absolutamente nada. Sus comentarios, como les he dicho, a ratito los tengo, que los voy a leer. Definitivamente, muchas gracias por y no crean que me los brinco. No, sí los leo al ratito nada más, que ahorita vamos enfocados en preguntas y respuestas, ya que vamos con el tiempo, ya para lo que falta de tiempo por lo que está por venir. Pues prefiero sinceramente tratar de constar la mayor cantidad de dudas, porque después ya no voy a poder ni siquiera una sola pregunta. Entonces, como ya les he dicho, cuando me indica la alianza que ya ni siquiera de necesaria que sea ni de nada va a poder hablar. Pero bueno, y por seguridad propia del servidor. Ok. Dice Sol, pregunta, ¿cómo serán los nuevos medios de comunicación? ¿Dirán la verdad y nada más que la verdad? Exactamente. Así tendrá que ser, Sol. Así como lo estás diciendo, cuando se han tomado los medios, le quiten a los dueños de quienes son, quienes les ordenan que digan las cosas a su manera, que ya sabemos quiénes son. Para no dar muchas pistas, se trata de BlackRock, que es dueña de todos los medios masivos de todo el mundo. Así como lo oyen. Obviamente les dicen, BlackRock está con el Cabal, y definitivamente les dicen qué hacer, qué decir y qué no decir. Perdón por el mucho brillo que tengo de este lado, lo que pasa es que otra vez hizo mucho calor, y la verdad que el estudio es un poquito caluroso, entonces si no me llega a abrir la ventana, por eso me llega un poco más de resolana. Pero bueno, espero no molestar mucho, no se vea mala la imagen. Vale. Ok. Entonces sí, se va a decir nada más la verdad y nada más que la verdad. Efectivamente. Ajá, ok. Vámonos. Sin más preguntas por el momento. Acuérdense, familia, que si no le ponen un signo de interrogación, yo no lo voy a leer porque no es para mí, no es una pregunta. Hay que saber escribir y por favor escriban como debe de ser. Ahora, si es un comentario y para que yo lo lea le ponen signo de interrogación, perdón, pero hasta lo voy a borrar. No me hagan trampa, eso no se vale. Ya estuvo, no, hay que ser... Si vamos a empezar nos están pidiendo que este nuevo era de cambios, es hablar con la verdad, no hagan trampa, por favor. Vale.
Dice, hermano, saludos cordial. Dice Roico33. También amañado está el sistema comunicativo que ningún noticiero del mundo se escucha acerca de todo esto, al igual que de Nezara Gesara. ¿Qué puedes decirme? Por lo mismo, mi hermano, definitivamente son noticias tras bambalinas. Acuérdense que quiénes son los dueños de los medios masivos. Obviamente estas noticias no las van a soltar por estos medios, por la televisión. Cuando llegue el sistema de transmisión de urgencias, ahí se va a revelar, quiere decir que ya tomaron los medios masivos. Y en ese momento se acabó, se va a hablar de todo. Y de hecho se cree que el anuncio de Nezara Gesara tiene que ser por el gobierno, tus gobernantes, se cree. No sabemos si nos den otra orden, a lo mejor los medios alternativos como el de tu servidor, posiblemente nos den la idea de, ¿sabes qué? La idea, nos digan, ya suéltenlo, ya suelten la sopa, va a ser anunciada por medio de ustedes. Entonces, con todo gusto, pero hasta donde se tiene que ser anunciada por los gobernantes. Obviamente gobernantes que ya estén elegidos por la alianza y trabajando para la luz. Vale, entonces por eso no lo van a decir, mi hermano. No es que uno esté echando mentiras en internet y en los medios masivos diga la verdad. No. De hecho, todo lo que les digan los medios masivos, voltéenlo al revés, porque así es. Definitivamente. Todo es mentira lo que nos han estado contando durante décadas. Desde que los dueños cambian, los dueños se hicieron, el Cabal se hizo dueño de todos los medios masivos. ¿Sale? Ahora acá hay otra pregunta. Susulka Otaku, mira, no puedo hablar mucho del tema, hermanita, nada más que lo que te puedo decir es que hasta donde sé ya comenzó. No a todo mundo y no sé cómo esté, pero hubo noticias de que en Brasil, sobre todo, ya empezaron con ese asunto. ¿Vale? Ok. Ok, por acá. Dice Lucy Cárdenas, bendecida tarde, hermoso programa, gracias Lucy. Aquí en Colombia ya le van a hacer juicio al principal corrupto genocida y todos los días caen cargamentos de droga. ¿Será que ya llegaron los sombreros blancos? Sí, es lo más probable. Mira, hay una limpieza general que ya inició. Exactamente, nada más puedo decirte eso, Lucy. En todo el mundo, no solamente allá. ¿Vale? Ya les iré informando un poquito más del asunto. Le dice Fernando Rojas, Alex, ¿crees que van a sacar al residente de la casa pintada de blanco antes de que termine su mandato? Y sería un cisne negro. De antemano, gracias y bendiciones. Gracias Fernando. No, mira, se espera que más bien la acción de un cisne negro sea cuando lancen el sistema de transmisión de urgencia. Ese sí sería un cisne negro. ¿Vale? Esto es a nivel político y sí son movimientos de la alianza definitivamente, pero también del Cabal. Hasta donde sé, ahorita les voy a contar, parte de lo que vengo a leer tiene que ver con lo que me estás diciendo y está muy interesante. Ahorita ya nada más la siguiente pregunta y continúo. La siguiente pregunta es de Amparo. Amparo, acuérdense, espérenme tantito, ahorita seguimos con las preguntas. Voy a leer lo siguiente ya, nada más esta pregunta. Hola hermanito Alex, ¿será posible que por ahí en un año ya recibamos las bendiciones de Gesara Nezara? Todo, mira hermanita, yo qué más quisiera, de verdad Amparo, se habla de que este año, ojalá. Yo ojalá quisiera ver que fuera ya mañana, que ya fuera esta semana más tardar. O sea, bueno, la siguiente más tardar, ya estamos abiertos. Que más tardar fuera la siguiente. Pero todo lleva un proceso perfecto. Y ahorita les voy, también lo que les describí, les voy a decir por qué. Exactamente el por qué no se ha dado esto. Vámonos con lo siguiente. Ahí les va. Esto yo lo escribí, no es información de ningún lado, la tomé yo para mí, para ustedes. Obviamente basada en una información que me encontré y muy cierta, por cierto. Tengan cuidado a quien siguen, ya que me he enterado de que han sobornado o comprado muchos canales de Telegram para desinformar a los despiertos. Mucho ojo con esto. Esto lo ha estado haciendo las agencias de 3 letras con el fin de confundir y hasta amenazar a quien esté publicando información que a ellos no les conviene. ¿Cómo podemos identificar qué canales están comprados o están con el Cabal? Checa los canales que tienen más de 100,000 seguidores y que están mandando información que muy seguido se contradice. O si también te dan fechas que nunca suceden. No importa que no tengan 100,000 suscriptores, chécalo, ya sea en YouTube o ya sea en Telegram. Ojo, tengan mucho cuidado, de verdad han estado comprando a muchos dueños de canales o
agarrándolos a billetazos. Algunos han caído, otros no, pero les compran el canal, ¿vale? Y lo manipulan a su conveniencia. Y dicen ahora lo que ellos quieren decir, pensando uno de los suscriptores que están diciendo la verdad, y no es así. Así es que ya les di esos tips de cómo identificarlos. Probablemente en Telegram, si tiene más de 100,000 suscriptores, más de 500,000 en YouTube, pero que de repente da noticias como que confusas. Oye, pues creo que aquí se contradijo con esto o algo. Cuando ya sientan algo raro, mejor no lo sigan, tengan cuidado, ¿vale? Y también quien esté escribiendo en estos grupos de Telegram, la cuestión es de que también van a poder checarlos, ¿no? Se intentó hacerlo a nivel abierto y fuerte, ¿vale? Por eso agarraron a Durov. Ya lo soltaron, pero también Durov tenía un pendiente ahí que arreglar con el gobierno de Rusia. Entonces, se había negado a darle acceso al gobierno de Rusia, cosa que tenía que hacer ya que están con la alianza, definitivamente, el gobierno ruso. Entonces, no se vale que aquel no haya querido cooperar, pero lo de Francia sí fue una atrocidad a los derechos humanos. Ya lo soltaron, pero bueno, en fin, es parte de las noticias que les traigo hoy. Continuando con la siguiente, que son cortitas, nada más son notas. 126 países acuden a una reunión preparatoria de la cumbre BRICS de octubre con el fin de unirse a esta organización y dejar de usar el dólar estadounidense. ¿Cómo ven? El güerito de las trompetas afirma que Mark Zuckerberg puede pasar su vida en prisión por traición si vuelve a la Casa Blanca. O sea que si el güerito de las trompetas regresa a la casa pintada de blanco, Mark Zuckerberg va a entregar cuentas por traición y ocultar información valiosa acerca del encierro y de muchas otras cosas más que estuvo prohibiendo. Por ahí se defendió en un blog. Por ahí en otra noticia, Zuckerberg se defiende diciendo que a mí me obligaron, a mí me dijeron que dijera esto, que así lo hiciera. ¿Ustedes qué opinan? Compartida por mi amigo Johnny Fer. Dice, Julian Sus Anchas ha retomado el control de Wikileaks. Eso es buena noticia. ¿Cómo ven? Y lo que les quería decir acerca de la última pregunta que les estaba comentando, dicen, los voy a hacer para ustedes. ¿Ustedes se arriesgarían a lanzar una revaluación de valores con la participación de los Estados Unidos con el que está ahorita actualmente? La Kamala, Obama, Pelosi y los demás, ¿se arriesgarían a sacar así un dinero para todos? No, ¿verdad? Gracias. El mejor gurú se llama sentido común. Para los que han estado pidiendo, ¿por qué nos lanzan de una vez esto? Porque estos rateros inmundos harían lo imposible por arrebatarte tu dinero. Así de sencillo. Nos están dando la clave aquí de que cuando veamos que cayeron por completo o algo los hizo a un lado, posiblemente sea buen tiempo para que ya entren todos estos cambios, ¿no? De RB, de Nesara Gesara, se eliminamos a todos de los que hablé ahorita. Ojo, ¿no? Lo siguiente ya es un poquito más largo, entonces ahorita vamos con sus preguntas y ahorita le seguimos comentando. Vamos a ver. Permiso, familia. Gracias por sus comentarios. Alex Nickel, gracias. Gesara QFS 2020, bueno, no sé, prosperé. Quiero saber si dentro de tus conocimientos tienes antecedentes de Russell J. Gold y Kimberly Ann Gogan, dos personajes trascendentales en el cambio de paradigma financiero y espiritual. He escuchado, no mucho, sinceramente, no podría constarte que será QFS 2020. Ok, y pues bueno, si me puedes compartir información, pues adelante, bienvenida, ¿no? Nada más digo algo, quien se presume de que alguien es espiritual es como los que formaron las iglesias, ¿no? Entonces yo te digo, yo sé mucho de esto y estos personajes decían que eran espirituales y fundamentales en los cambios de paradigma que vienen. Yo lo dudaría. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Vamos a dejarlo en veremos. Pásame información y mi hermanito anónimo que tiene el nombre de Gesara QFS 2020, prosperidad, y lo platicamos con todo gusto. Vale. Gracias, bendiciones, saludos a todos. Bienvenidos todos los que van llegando inicialmente. Perdón por los ruidos, pero tengo la ventana abierta porque hace mucho calor. Ok. Vamos a ver, ya se me brincó por acá. Dice...
Dice Alicia Cárdenas, hola Alex, por favor, ¿qué va a pasar con esos empresarios que compran, yo creo, los negocios, bancos y en fin, resultando convertirse en los dueños de un país porque acaparan todo convirtiéndose en monopolio? Pues que obviamente no es dinero bien habido, hermanita, todo esto viene del cabal. Incluso les ha dado dinero el cabal para que nada más sean los representantes. En serio. Entonces, todo esto se va a acabar, definitivamente. Van a acabar con su monopolio. Y definitivamente, si están en la luz, que definitivamente yo no veo a alguien que esté en la luz, va a poder conservar esto, incluso darle la oportunidad de que ayude a la humanidad. Si no, le van a con permiso, se te va a caer buena lanita, pero lo demás va incautado para el bien común de los demás. ¿Vale? Entonces ahí, a que no le gustó, pues no le gustó. Hay gente que dice, oye, pero si él se lo ganó sanamente, siendo casi dueño de un país y con un monopolio, yo no creo que sea decentemente. Seguramente desde el cabal iba a pagar cuentas. Ok. Ok, prosperidad, me gustaría, dice, enviarte información relevante de estos seres muy especiales dentro de esta guerra del bien contra el mal. Pues bien, solo que aquí no tiene nada que ver el infierno y Dios, ¿eh? No hay mucha gente que dice que es el bien contra el mal, que es Dios peleando con el infierno. No. De eso ya habría ganado. ¿Quién creó? En todo caso, suponiendo que existiera el demonio, es un invento de las religiones. Ahora resulta que el diablo es más poderoso que Dios. Si fue un invento de él. Vamos a tener sentido común. Vamos a empezarlo con lógica. Si fuera así, si fuera más poderoso el mal, que bien hubiera ganado. Acuérdense que estamos, primero que nada, viendo una novela, una televisión, una película. ¿Para qué? Para que terminen de despertar los que no acaban de creer en todo este asunto. ¿Vale? Por ahí hay muchos canales que sí, el demonio peleándose con Dios y que tiene que ganar Dios. O sea, no es así. Para nada. Existe el bien y existe el mal. Definitivamente hay un mal conocido como demonio. Definitivamente un servidor no lo ve así, ¿no? Y si existe, pues a mí me hace lo que el aire a Juárez, ¿no? A mí me la... Pero bueno, sinceramente a mí si existe, a mí no me hace nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estoy con la luz y estoy bien protegido, créanme. Por ese lado no tengo ningún problema. Y me han querido atacar en sueños, los he visto. Alguna vez me dio un poquito de miedito, pero inmediatamente salió por patas. Una entidad rara. Nada más puedo decir eso. No voy a decir, aseguro que fue un demonio, que fue algo... Sí, fue algo extraño, algo que de una oscuridad fea. Vamos a llamarle, si existen los arcontes, posiblemente hay un ser interdimensional oscurillo, posiblemente. Pero nada más, definitivamente. Si estamos bien con nosotros mismos, con el lado de la luz, no nos atacan, no pueden. Simplemente no pueden. Permiso, familia. Y no porque yo sea muy chingón, no. Sino porque simplemente sé de qué lado más la iguana. Y me he comportado tal y como debe de comportarse alguien que se autodiagnostica o creo que estoy despierto. Entonces creo que por lo menos trato de ser coherente con lo que digo, pienso y hago, ¿no? Porque no se vale presentarme ante ustedes una cámara y ser de un modo, decirles que la cosa es de un modo y yo ser de otro modo. No, los que me conocen saben que así soy y como, bueno, soy más mal hablado, nomás que aquí luego no me dejan. Y bueno, hay veces que uno es oportuno en cuanto a sus chistes o en cuanto a algunas cuestiones, ¿no? Cuando tengo que hacerse una mala palabra, una grosería, pues con picardía mexicana, vamos a llamarle, sin afán de ofender a nadie, ¿eh? Yo aquí no ofendo a nadie, no tengo por qué ofenderlos. Si alguien se siente ofendido por las chingaderas que luego suelto, pues ni modo, que se ponga el saco y que se lo acomode, que bien le ha de quedar. Y si no, pues no es personal, ¿eh? No se lo tomen así de todo corazón, con mucho amor. Y es parte chusca del asunto, ¿no? O a veces me agarro enojado y de repente me aviento una, pues ¿por qué no? Ok, Cruz Palomo, no puedo contestar a tu pregunta, hermanito. Ahí está atrás mi corbata dorada, mírenla, aquí está. No me la puse hoy porque de plano no me dio tiempo. Pero ahí está, y significa que no puedo hablar de ese tema. Vale. Oscar Urdón, ¿crees que Venezuela cambiará para la luz cuando Maduro se vaya? Oscar, en el canal de Telegram les mandé un audiolibro de 7 horas, es pesado, en Spotify. Ahí habla precisamente de algo que a mí me hace ruido. Yo no quiero hablar de política, sinceramente, pero les he dicho, hay que analizar los dos puntos.
Uno, Estados Unidos siempre ha ambicionado el oro de Venezuela. Cuando Estados Unidos le echa, no Estados Unidos, las élites, no, nada más los oscuros, no Estados Unidos, le echan el ojo a un país. Ya valió. Cuba lleva ¿cuántas décadas? ¿Y cómo lo tienen? Y créeme que es la bota de las élites ahí puesta. Lo mismo que le quisieron aplicar a Venezuela. Vean ambos puntos. No podemos irnos solamente con un solo lado de la historia. Investiguen bien, investiguen por qué Putin le cae bien Maduro. No lo estoy defendiendo. Ojo, el señor posiblemente si debe algo que lo pague. Definitivamente. Pero hay dos lados de la historia. Hay que saberlas, estudiar para poder entender un poquito mejor. ¿Qué tal si realmente él quería? Ahora, nada más yo lo que puedo decir es que Maduro había solicitado unirse a los BRICS. Uniéndose a los BRICS ya no tiene por qué pagar el petróleo en dólares, ni va a tener por qué venderle a Estados Unidos. Estaba buscando alternativas. Estos dos que vienen, que ganaron, o supuestamente ganaron, traen unos rollos ahí de apellido y de ascendencia judía. ¿Con quién estará mejor Venezuela? Yo no puedo decirlo, sinceramente. Nada más les pido que abran los ojos bien y vean los dos lados de la moneda. Sé que ha habido cosas fuertes desde Chávez. Chávez tampoco era una monedita una monedita de oro. También tenía cola que le pisen. Pero por lo menos creo que la idea principal era liberarse de la opresión y del yugo de las élites, sobre todo de los dueños de los petróleos. Eso los dejo de tarea. Entonces, ni en política, ni para un lado ni para el otro. Alguien que sabe estudiar política o geopolítica no puede irse con tendencias de un lado ni de otro. Vale. Ok. Saludos también, José Acres. Cáceres. Ok. Gloria Leguizamón dice, pregunto, ¿cabe la posibilidad que los cambios que asoman en el universo sea fruto de unas naves perdón, que están control desde muy cerca del planeta? No, hermanita, creo que más bien son vigilantes. Sé que están allí, sé que están cuidando, sé que están vigilando. No puede verlas tan fácil el ojo humano. Estoy viendo a ver si ve alguna. No. Pero sé que no es precisamente por eso. Posiblemente están ahí para ayudarnos cuando los solicitemos. Son los guardianes de que no revienten ningún otro cuetito, ¿cómo les digo? Para no decir la palabra, porque aquí ya saben la censura. Cuetito radioactivo. No va a haber. Si llega a haber una tercera fiesta mundial, no va a ser por ese medio. Acuérdense, vean la información, repítanla. Ya se los he estado diciendo en los videos, incluso de la semana. No se va a permitir. Habrá una aparente tercera fiesta mundial. Pero posiblemente sea más bien una oportunidad para que la gente esté en casa guardada y lanzar el sistema de transmisión de urgencia. Y para destruir todo lo que hizo el cabal. Ojo, nada más. Ok. Roberto Héctor Rodríguez. Hola Alex, tengo miedo de no poder llegar a las medbeds porque al igual que la madre de Sky tengo el pie necrótico y al no estar internado, si es que llego, que se haga público, me toque para 2035. Yo creo que quisiste escribir 2025, mi hermano. No creo que tarden tanto. Mi hermanito, pues yo te diría que la verdad, pues atiéndete con lo que se pueda mientras. Yo sé que es difícil tu problema, muy complicado, pero de que se puede, hay más alternativas por ahí, búscale. Y Dios quiera, solamente está en tu compromiso de vida. Habría que ver cuándo fue que definitivamente, ay, permítanme tantito. Lo voy a cerrar, es que luego los vecinos hacen escándalo, y bueno, ya. Pero bueno. En fin, el punto es que hay que atenderse con lo que hay. Cuando llegue lo demás, bendito Dios. Si no llegas, todos tenemos un contrato de vida, mi hermano. Al cual, les digo algo, no es aquí. Aquí no es. Aquí no es la casa. Aquí venimos a aprender nada más. Nuestro hogar está en otro lado, cuando partimos. Busquen lo que realmente nos haga merecedores de un buen trabajo aquí, con amor, que es a lo que venimos a entender y a trabajar. Todo va acerca del amor. Todo significa
que el juego de esta vida está en el amor. Si no lo llevamos a cabo, pues obviamente todo nos va a dar miedo despedirnos. Cuando alguien ya trabajó su interior, no le da miedo irse. Al contrario, está agradecido por lo aprendido, y el momento que Dios decida que yo me tengo que ir, o que yo decida que ya llegó mi tiempo, me voy tranquilo y bien. Eso es más importante, Roberto, y para todos, no solamente para ti. Vale. Entonces... Dice Manuel Castillo, buenas tardes, don Alejandro. Pregunta, buenas tardes, Manuel. Las casas MED, yo creo que quisiste escribir las camas MED, ¿ya están para Colombia? No. Sí están, pero no están activas. ¿Y para dentro de cuánto tiempo en promedio estarán habilitadas? Lo mismo, mi hermano, no doy fechas, no puedo dar fechas en algo que o desconozco o no puedo decirlo. ¿Vale? Entonces, no creo que sea mucho tiempo, pero pues tampoco poco. Tienen que pasar más. Acuérdense lo que les acabo de decir. No puede haber cambios buenos cuando el pantano está apestoso. Hay que limpiar un poco o mucho para que entre la luz, ¿no? Entonces, por ahí la cosa. ¿Me doy a entender? Ok. Ya se me fue. Vamos a ver la última pregunta antes de seguir con el siguiente escrito que quería compartirles. Permiso. Esta es importante que la lea. Clara Parra. Alex, buenas tardes, Clarita. Muchas bendiciones, igualmente, hermanita. Supuestamente me llegó un depósito del QFS en Estados Unidos. Me están pidiendo información personal. Viví en Estados Unidos, pero estoy en Colombia. ¿Es fraude? Sí, definitivamente. No te van a llamar así para decirte que tienes un depósito. Eso, así no funciona. No les des nada, ni datos, ni nada, y más bloquea a esas personas, porque seguramente quieren tus datos para hacer fraude o sacarte dinero, peor todavía, más directo. Ojo, mucho cuidado con eso. ¿Vale? Manuel Castillo, camas. Sí, ya vi que querés escribir camas. Me pierdo la alarma. Sí. Anita Rodríguez, bueno, pues no importa, ya estás aquí, que es lo bueno. Bueno, vámonos con el siguiente escrito, familia, con la siguiente información. Ahorita les sigo con sus preguntas. Aguántenme, no me hagan preguntas ahorita. Urgente. Denunciante lanza bomba sobre Nesara Gesara y Kamala Harris. No lo podía poner en el título, pero aquí se los llevo. Kamala Harris. Se avecina un importante cambio político. En una revelación explosiva, el informante Jim Willey ha expuesto verdades impactantes sobre Nesara Gesara que podrían destrozar todo el sistema financiero tal como lo conocemos. El mundo se tambalea al borde de un reinicio económico sin precedentes y los rumores sobre la posible salida de la vicepresidenta Kamala Harris son cada vez más fuertes. Esto no es solo una especulación, es nuestro futuro que se desarrolla ante nuestros ojos. Nesara Gesara no es solo una conspiración, la verdad está aquí. Durante años, Nesara, o Ley de Seguridad y Recuperación Económica Nacional, y Gesara, Ley de Seguridad y Recuperación Económica Global, fueron descartadas como teorías marginales, pero ahora un denunciante creíble examinado por Jim Willey ha confirmado que no son solo ideas descabelladas, están a punto de convertirse en realidad. Esta reforma financiera revolucionará nuestra economía, eliminará las deudas y restaurará la equidad. Es el reinicio financiero global que hemos estado esperando. El reinicio financiero, preparémonos para el colapso. O sea, nada de temor ni terror para esto, al contrario, vamos a estar mejor. Jim Willey nos ha advertido durante años sobre el sistema financiero cuántico, QFS. Ojo, yo no sé de quién se trata Jim Willey, pero por ahí me encontré esa información. Pero me pareció muy buena. Que está a punto de reemplazar el sistema cuántico financiero que está a punto de reemplazar nuestro corrupto sistema actual. Según el denunciante, Nesara Gesara solo puede suceder después de un colapso masivo del viejo sistema. Lo que les acabo de decir, no se puede poner luz cuando todo, algo bonito cuando todavía el pantano apesta. ¿Ok? Sobre el viejo sistema. No se trata solo de un ajuste económico, es un renacimiento financiero total. ¿Está listo para lo que viene? Yo les diría, ¿están listos espiritual y emocionalmente para lo que viene?
porque es más importante, ¿eh? Listo para recibir, pues cualquiera, dame, levantas la mano ya. Pero has abierto el corazón con los demás. Eres merecedor de lo que viene. Si no, no le toca nada. Y me refiero a nada. El oro oculto de Filipinas, un punto de inflexión. Una de las afirmaciones más sorprendentes es la de que Filipinas posee reservas ocultas de oro por valor de billones de dólares. Este tesoro, que se mantiene en secreto para el mundo, es supuestamente la clave para estabilizar el nuevo sistema financiero. Imaginemos el cambio de poder global cuando este oro respalde la nueva economía. Las élites no sabrán qué les pasó. Muy cierto. Kamala Harris, al borde de dimitir. Como si las revelaciones financieras no fueran suficientes, se habla de que Kamala Harris está a punto de renunciar a su puesto de vicepresidenta. De ser cierto, esto podría causar una conmoción masiva en el ámbito político. ¿Qué podría ser tan grave como para obligarla a irse? ¿Y quién ocuparía su lugar? Lo que está en juego nunca ha sido tan importante. La revolución está aquí. ¿Estarás listo? Estas revelaciones son nada menos que revolucionarias. No solo nos enfrentamos a un reinicio financiero, estamos al borde de una reestructuración política completa. El tiempo de la complacencia ha terminado. Manténgase informado. Nesara Gesara está llegando. ¿Está listo para la verdad? Ya está aquí. El cambio que hemos estado esperando finalmente ha llegado. Es hora de recuperar el control y situarnos del lado correcto de la historia. El futuro está en nuestras manos. Hagámoslo nuestro. Esto compartido por Julián a sus anchas. ¿Ok? Ya por último, quiero comentarles, dice, todos los bancos de los niveles 1, 2, 3 y 4 han implementado el QFS en sus sistemas. A partir de las 20 horas del 29 de agosto, o sea, ayer, de 2024, la información fue confirmada por Bruce la misma noche. Pero ya saben, con pinzas, eso lo digo yo. No porque sea Bruce, sino porque toda persona que dé fechas, vamos a dejarlo con pinzas. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Ustedes qué creen, familia? Pero bueno, ya le voy a abrir, creo que ya se callaron los vecinos gritando. Ya, hacía falta airecito. Pero bueno. Ok, por acá dice, se me perdió la alarma. Bueno, Anita Rodríguez, pues caray, es que hasta aquí ya te la había leído. Permiso. Rebeca Cerrato dice, hola Alex querido, acá tu paisana en Bolivia. ¿Qué andas haciendo desde México hasta allá? Pero bueno, saludos hasta allá. Bueno, ahora sí vámonos con más preguntas. Dice una, Carlos HS, yo di mi like, ¿y tú? ¿Qué onda con su like? ¿Le está gustando o no? Si le está gustando y me lo gané, pues regálemelo, es gratis, caramba, ¿no? Sobre todo recomienden el video y el canal, compártanlo. Y a quien lo compartan, dígales que se suscriban. Con eso me ayudan mucho, familia. Y me ayudan también mucho, como ya les dije, siendo miembros del canal. En la parte donde dice suscribirse, unirse, es para solicitar una membresía del canal. Hay desde, miren, las membresías ni siquiera son caras. Van desde, creo que son 3, bronce, plata y oro. La bronce creo que son como de $2 mensuales. La siguiente no me acuerdo. Y la última, la de oro, tampoco me acuerdo. Son como, creo que de 25 o $30 la más cara. La otra debe de andar por unos 12, algo así. Pero bueno, acuérdense que lo que les digo, una buena parte de esto, de estas membresías, en cuanto me empiece a recibir yo de aquí de YouTube, que empiecen a decir, oye, mira, estos de las membresías, una parte va para ayuda. ¿De quién? Se los haré saber en su momento. Y sobre todo a los miembros. Como les decía hace rato, los miembros vamos a tener, YouTube me dice, tienes que hacer esto. Bueno, que lo tengo que hacer. Videos a lo mejor es exclusiva, en vivo, para miembros del canal. Entonces, por favor, pues si les interesa apoyar a alguien que va a recibir también, que está con necesidad, yo prometo repartir parte de estas membresías de lo habido con alguien que lo requiera mucho. Y hasta un video por ahí puede ser que les grabe de a dónde va a dar y quién recibió ese dinerito. De verdad, familia, con todo el corazón. Entonces, pues vamos a apoyar de ese modo. Me apoyan y yo también puedo apoyar. Vale, gracias. Entonces, ¿y qué pasará si de nuevo no gana el grito de las trompetas como en 2020? Dice Claudia.
Híjole, pues yo creo que ahí sí ya entraría duro la Alianza Fuerte, fíjate. Ya habría un golpe de estado si es que ganan los oscuros. Y yo creo que ahí sí se vendría muy, muy cañón. Por otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha abierto las puertas de Rusia, diciendo que quien quiera irse a vivir a Rusia, no importando que no hable el idioma, no importando que no se sepa la historia de Rusia, es bienvenido. Si no se sienten a gusto en su país, o no nos sentimos a gusto, pues podemos irnos. Yo también, creo que también me hicieron la invitación a mí. Nos podemos ir a Rusia. Híjole, la verdad es que no suena mal, ¿eh? No suena mal. A mí sí me gustaría conocer y vivir un tiempo allá, cómo no. Pero bueno, en caso de que a alguien no le guste, incluso esta es una oferta para Venezuela, ahorita, para Cuba. ¿No? Ojo, hay que checar eso bien. Si les gusta, adelante. Seguramente se aprenden por poco tiempo, que no es fácil. El ruso es uno de los idiomas más difíciles, pero tampoco imposible. ¿Ok? Y también hablan inglés. No muchos, pero se hablan inglés. Ok. Anita Rodríguez, no te puedo contestar por aquí, hermanita, tu pregunta, ¿vale? De hecho, perdón, pero al rato que los lea, voy a tener que eliminar todas las preguntas con relación a la corbata dorada que está aquí, la cual es aviso de que no puedo hablar, ¿vale? No porque no me la haya puesto quiere decir que ya puedo hablar del tema, no, desde el momento que me la vieron puesta en adelante y para siempre no voy a poder hablar del tema. Gracias por su comprensión. En ninguna red social, por favor, me han estado buscando por Messenger de Facebook o me mandan un correo haciéndome preguntas, no puedo, de verdad, por ninguna red social, por ningún correo electrónico puedo hablar del asunto. Gracias. Nelson Salamanca dice, excelente tarde, Alex. Igualmente, Nelson, ¿qué pasará con los dineros que tienen en el banco en CDT? Personas que no están en esto. Pues hasta donde yo sé no se va a perder, va a revaluarse en oro junto con esto y hasta donde tengo entendido no, nadie va a perder su dinero, ¿vale? Han estado en algunos canales diciendo, es que saca tu dinero del banco, córrele porque si quiebran lo vas a perder. No sé, no sabría decirte yo si esto es cierto o no. Por las dudas yo creo que no es mala idea no dejar demasiado dinero en el banco, ¿vale? Ojo, no estoy motivando a nadie a que saquen su dinero y que a ver si por tu culpa, Alex, quebró mi banco. Tú dijiste que sacaran su lana. No. Aquí cada quien puede hacer lo que le venga en gana. Yo lo que haría personalmente es eso, nada más. No estoy diciendo que nadie lo haga, pero yo no dejaría demasiado dinero en el banco, sinceramente. Una pequeña parte para compromisos o transferencias y se acabó. Nada más. ¿Vale? Ok, ¿en qué más sigue? Otra pregunta por acá. Dice Cruz Palomo. Ok, las personas que no tienen cuentas en banco, ¿les llegará lo de Gesana Sara? Sí, y es obligatorio tener una cuenta en el banco y sobre todo en el QFS Cruz. Las personas que no tengan papeles, no importa que no tengan papeles, podrán abrir una cuenta en el banco. Posiblemente cambien las identificaciones con estos cambios de humanidad que va a haber, posiblemente cambien hasta los papeles de identificación. Se cree que incluso la tarjeta cuántica del QFS va a ser una identificación a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ahí está grabado y aceptado por el QFS como que una persona que existe, está viva y hasta conoce el ADN de la persona. Con ese, simplemente vas a poner una cuenta con tu ADN, con que te escaneen el iris, la alianza, para abrir una cuenta. No en un centro comercial donde te lo cambian por criptomonedas. Eso es un robo de identidad. ¿Ok? Entonces, va a ser para eso. Nadie se va a quedar. Las comunidades más alejadas que de todos modos tienen muchas necesidades, se les va a enseñar. Se les va a enseñar a cómo tienen que abrir esa cuenta, a qué banco tendrán que ir. En su momento se les ayudará y se les facilitará todo ese asunto, mi hermano. Ok, permiso. Ok. Oliver Fernando Coral Erazo dice, hermano Alex, saludos desde Colombia. Abrazo hasta Colombia, Oliver. Me gustaría saber si los recursos de Gesara llegarán directo a las personas o por medio del gobierno y será en dinero cripto o stablecoin. No, ninguna de esas. No. Por medio de tu cuenta en QFS.
Ninguna criptomoneda, ojo, ninguna. Aunque Trump haya dicho lo que dijo. ¿Por qué? Porque le ofrecieron apoyo en criptomonedas. Entonces ahora sí voy a apoyar. Tiene sus bemoles, perdón, ya dije, el güerito de las trompetas tiene sus bemoles. No todo es, no, ni es tan sabio, ni es tan culto en todo. Supe por ahí que le recibió una moneda para apoyar su campaña en criptomonedas. La cosa es que ahora cómo las cambio. Entonces sí, mira, viene el futuro, vamos a cambiar en criptomonedas. ¿Qué onda? Entonces ahora sí hablo bien. No, perdón, no. Bitcoin va a desaparecer. No se puede, para nada. Lo que dijo Trump, no se puede. No vas a poder respaldar en oro el Bitcoin. Punto. Para eso está XLM, para eso está XLS, XLM, XRP y Stellar. Nada más que sepa yo, son los que se van a respaldar en metales preciosos y en oro. O sea, que Gesara Nesara va a llegar por medio a tu cuenta del QFS. Cuenta que no hay que abrir, que ya existe, ya está. Nuevamente, por favor, si alguien, sobre todo en el Facebook, está viendo mucho este asunto, les dice, oye, yo te ayudo a abrir tu cuenta al QFS, por favor no le crean. Le están robando sus datos, quieren hacer fraude con ustedes. No compren esa idea, no les crean nada. Por muy buena voluntad y que los vean es que es amigo. No, ojo, no hagan ese error. En su momento, llegará Nesara por medio del QFS a una cuenta especial, militarizada, posiblemente incluso. ¿Oyeron bien? Una cuenta que gobierne la alianza militar, conectada directamente con el QFS, o con bancos que realmente sí están conectados con la alianza, están haciendo las cosas bien, y por ese modo, no en monedas. Ojo, las criptomonedas que aunque van a ser respaldadas en oro XRP, XLM y Stellar, no son para invertir. Es para bajar dinero del QFS a hacer transferencia directamente a otra persona por un tiempo. Después estas stablecoins van a desaparecer, pues posiblemente desaparezca XRP, XLM, porque las transacciones ya van a ser directamente de QFS a QFS a otra persona. Mientras todo esto se da, se están utilizando las cadenas de bloques o las criptomonedas, blockchain, para hacer transferencias, para hacer compras y de ahí bajar a tu cuenta de banco incluso. Pero es nada más para hacer transferencias, compras una cantidad, como se ha venido haciendo ahorita, una cantidad en criptomonedas. La envías sin costo, un costo extremadamente bajo, a cualquier parte del mundo en un segundo o menos. Y luego, literalmente, menos de un segundo queda esa transferencia. Después, cuando recibes en criptomonedas, para recibir el dinero, lo puedes pasar a tu cuenta corriente normal. Y después ya no. Va a ser totalmente por medio del QFS. Ojo, los que están invirtiendo todavía especulando con criptomonedas, yo puedo sugerir, a cada quien aquí hace lo que le pega la gana, pero yo les puedo sugerir que no compren, no estén invirtiendo porque van a perder en cualquier momento. De verdad, ya no creo que tarde mucho, en cualquier momento se van al carajo las criptomonedas y van a perder su dinero. Yo se los dije, que conste. Después no vengan chillando con que, ay Alex, fíjate que tenés razón, si perdí mi moneda. Pues idiota, te tengo meses diciendo lo mismo, meses, si no es que años diciendo lo mismo. Pero bueno, y no ha cambiado. Si cambiara la información, yo les diría, ¿saben qué? Nueva información, estas monedas sí se van a quedar, siempre estas no, o van a entrar estas y estas no, cuando sea su momento. Con todo gusto se los hago saber. Pero hasta la fecha no ha cambiado. Tiene años que no ha cambiado la misma información. Vale. Silvia Giraldo dice, gracias señor Alex por su respuesta. Con todo gusto, Silvita. Dentro de los cambios monetarios, ¿se afectarán las pensiones para los jubilados? Sí, por supuesto que se van a ver afectadas. Para bien. Les van a dar mucho más. Las personas de la tercera edad van a ser los que mejor les vaya con todos estos cambios. Se lo merecen, carajo. Se lo merecen, por supuesto que sí. Permiso. Ay. Gracias Lorena por tu comentario, con todo el corazón, hermanita. Alex, ¿qué opinas? Buen punto. Federico Cassini dice, hola Alex, hola Federico, ¿qué opinas del apagón en Venezuela hoy? Híjole, está rudo el asunto. Mira, yo creo, más bien siento que tuvo que ver alguna cuestión política. Los
hasta donde sé, los anónimos le han estado dando durísimo, hasta por debajo de la lengua, a la cuestión allá en los sistemas de computación del gobierno de Venezuela. Han estado durísimo. Y no me extrañaría que fuera una jugada también, pero no sé de qué lado es. No sé si es de izquierda a derecha, de socialismo, comunismo, de democracia, no sé. No tengo la menor idea, pero de que fue algo provocado, definitivamente. Eso no fue normal. Vale. Aida Cerón, Kim y 67, no entiendo. No entiendo no sé si es pregunta o tu comentario, no lo entendí, Aida. Ok, Palomita Vázquez dice, hola, apenas llegando, solo quiero comentar que en el área donde vivo ha aumentado muchísimo el sobrevuelo de helicópteros, Marina y Guardia Nacional. Quiero pensar que están preparando para algo grande. Yo también, Palomita. Paloma y yo no vivimos muy lejos. Y creo que yo también lo he visto. Fíjate que sí pudiera ser. Esperemos que... Bueno, también puede ser, ¿sabes qué? Como ya viene el 15 de septiembre, posiblemente haya movimientos para preparar lo aquí que hacen el desfile, ¿no? De aviones, tanques en el centro y todo eso. Puede ser. Nada más que también puede ser que no. Vale. Dice, gracias Palomita. Santiago Cawich, qué bueno hermano, dice, Alex, voto porque seas mal hablado. Todo se entiende y sabe mejor, saludos. Sí, mira, el único problema es que yo mismo me meto a la pata. Sí, cuando uno dice groserías o malas palabras aquí en el YouTube, el problema es que espantas a los anunciantes. Cuando hay ciertos productos que se quieren anunciar con en el canal, no conmigo, YouTube ofrece el video y dice, bueno, mira, cubre el perfil. Híjole, pero ¿qué crees? No, dice groserías, yo no quiero anunciarme allí. No, si es demasiado mal hablado, muy subido de tono, muy fuerte, YouTube sí te dice, oye, bájale, o pierdes el canal, o te meten una sanción, un castigo. Entonces tampoco me puedo ir como veracruzano de Alvarado, ¿no? No tengo nada en contra de ellos. Aquí en Alvarado, Veracruz, dicen que es la gente más mal hablada del país. Hasta los chamacos dicen chingaderas. Entonces, yo sería meterme la mano, meterme el pie, yo solito, ¿no? Pero bueno, pues espero que no pase. Además, luego es bien sabroso, ¿a poco no? Bien sabroso decir, soltar. Dicen que el mexicano tenemos un método de fuga y escape de energías vibratorias fuertes cuando decimos groserías, que para nosotros es un descanso. Es aventar, ya aventé mis chingaderas por ahí. Todas mis pendejadas salieron por ahí. Es un modo como de soltar. No sé si es cierto o no, pero creo que lo he podido corroborar y sí es bonito. Cuando uno se desahoga diciendo tarugadas así. Sí, siempre puede ser que sí, ¿verdad, Santiago? Pero bueno. Ok. No había visto la corbata atrás. Sí, Cruz. No, y es que a partir de... ¿Qué tendrá ya, familia? 3-4 meses más o menos, ¿no? Que desde el momento que me la puse por primera vez, ya no puedo hablar del tema. La tengo presente, la tenía que haber puesto por recordatorio. Pero en realidad desde la primera vez que les dije, ya tengo puesta la corbata, es no más ese tema. El que alcanzó a comprar, compró, y el que no. Y así me lo dijeron. Entonces no digas nada más. Entonces ya saben, los que ya saben a qué me refiero, a qué me referí, es todo lo que puedo decir. Vale, familia. Bueno, ya casi nos vamos, pero bueno, vamos a ver otra pregunta por acá. Bertina Vargas Osorio dice, buenas tardes, Alex. Bertina dice, las personas que tienen ingresos y recursos para vivir también recibirán dineros por parte de Gesara. Sí, pero en parte proporcional, hermanita, para que estén bien. A lo mejor ganan dinero y reciben ingresos, pero no están bien. A lo mejor cada que el hombre trabaja, el esposo tiene 2 trabajos, y la mujer o el hombre, su esposo o esposa tienen 2 trabajos también. ¿Dónde está lo de recibir? Oye, pues tú recibes dinero. Sí, pero ve lo que tengo que hacer para poder estar bien. Tenemos 4 trabajos que apenas nos alcanza. ¿Cuánta gente no hay así? Y también uno de los hijos trabaja, y ni así. Por eso es equitativo. La idea es que estas personas tengan un trabajo cada una con menos horario, porque eso va a cambiar también, menos horario, un horario más justo de trabajo, dedicándose a lo que más les gusta hacer, el trabajo, con pocas horas, mejor remunerado, con una calidad de vida mucho mejor. Todo esto se viene interesante. Entonces, agárrense, familia, agárrense, que esto viene excelentemente bueno para quien haga su chamba interior. ¿Vale? Lo interesante, lo más bonito está adentro acá. Los cambios los hacemos nosotros. Adentro está. Planeta Despierto, ¿qué tal? Saludos, Alex desde Uruguay. Planeta Despierto es miembro del canal.
Gracias, con todo el corazón, recibido con amor, Planeta Despierto, tu participación. Gracias, gracias. Dice Wagner Ulises Zúñiga. Dice, buenas tardes, Wagner. ¿Es cierto que ya se activó Nesara Gesada en Estados Unidos? No, hasta donde yo sé, no Nes. Nine. Never. Nel. La neta no. Sigamos acá. No, mi hermanito. Que yo sepa, no. Ok. Bien, por acá, y sí. Para... bendiciones para queriendo poder salir después de la victoria. No es en portugués, es que ay, como escribe luego bien raro. Pensé que era portugués. Es que dice que dice Roque Luis Lippert, las bendiciones para cuándo podrá salir. Por eso pensé que era portugués y que estoy leyendo mal, es portugués. Después da victoria. No, pues sí es portugués. Después da victoria de Güerito de las Trompetas. Híjole, ¿es portugués o es italiano? Victoria. Es italiano. Bueno, te contesto en español, Roque. Perdón, no hablo italiano y poquito portugués. Pero te contesto como puedo, ¿no? Pues mira, las bendiciones no se sabe. No hay fechas y aunque lo supiera, pudiera decírtelo, no te lo podrá decir. ¿Ok? Y seguramente después de que seguramente va a ganar el Güerito de las Trompetas, sino que Dios nos agarran mal parados. De verdad, como le dicen, confesados, no, yo no me confieso, que nos agarren mal parados, porque de verdad esto entonces se va horrible, si no gana el Güero de las Trompetas. Pero lo más probable es que sí va a ganar, o un representante del sí. Acuérdense que puede ser que a la última hora salgan con que él no va a ser candidato, o cambien el candidato, y alguien, les aseguro algo, si no es del partido republicano, Trump al final no queda, y lo cambian. A quien cambien es totalmente de la alianza. Entonces a lo mejor algo a la mera hora de la alianza dice, espérate, compadre, tú ya no. No, por alguna situación, ¿no? Y queda mejor en tu lugar esta persona, y Trump tiene que obedecer, pero chinga, el Güerito de las Trompetas tiene que obedecer ese dictamen. Pero sí, es muy probable que después de las elecciones y antes ya haya cambios importantes. Esperemos, ya estamos de hecho pensando. Hay mucha gente que en el canal de Telegram alguien comentó, oigan, ¿no sienten como que algo cambió bonito? Yo me siento una cierta alegría en el corazón. Les digo algo así, yo también como que ya presiento que algo muy importante viene, e interesante, para bien de todos, obviamente, para bien. Ok, vamos a ver por acá. Pues ya me voy, familia. Nada más quería desearles pues un feliz fin de semana, ¿no? Por cierto, la ceremonia, pues tenemos ceremonia de abuelita el próximo fin de semana. Ya está lleno, ya se llenó. Tengo la siguiente ceremonia, pero no con la abuelita sagrada. Ahorita les doy la fecha. Es con ceremonia de sanación vía Zoom. Ya tengo fecha. Va a ser, déjame ver, septiembre, el último domingo, 29. Domingo 29 de septiembre, ceremonia de sanación vía Zoom. Quien ya ha vivido esta experiencia de sanación, que yo ayudo a conectarlos con sus sanadores, con sus doctores del astral, con sus maestros del astral, ya saben de qué se trata y lo bonito y sanadoras que son. Con todo el corazón, familia. Entonces, ahí hay lugar, ya está la fecha soltada. Y la siguiente ceremonia con la abuelita sagrada es para el 5 de octubre. Ya que esta ya está llena. Para el 5 de octubre tenemos ceremonia con la abuelita sagrada. Probablemente, si no se mueven algunas cosas, ya nos haya otra más que después de la de octubre hasta diciembre para cierre de año, y nos vemos el año que entra. No sé cómo va a estar, pero ya veremos. Por lo pronto está la de octubre. Hay lugares, y apenas estoy abriendo fecha. Bien, familia, continúo con sus preguntas. En la noche yo las leo. Si puedo, por favor, quien pueda preguntarme, si me quedé de verles una respuesta porque ya no me dio tiempo, por favor, ahí está el canal de Telegram, o está el correo electrónico, o está Facebook, que son las redes sociales que tengo. Pueden preguntarme por ahí. Ojo, no me pregunten nada del tema relacionado con la corbata dorada, porque no lo voy a hacer. No puedo, de todo corazón, discúlpenme de antemano, pero si no era en relación a ese tema, por estos medios, por estas redes sociales que les di, pueden hacerlo con todo gusto, familia.
Y les digo algo de verdad, ya para lo más importante de todos estos cambios, es de que si no vemos un cambio, no queremos hacer un cambio interno, no vamos a recibir nada, familia. De verdad, quien no tenga un corazón humano hermoso, un brillo en una quinta D, no va a recibir nada. Yo espero que yo sí, ustedes no, nada, ¿cierto? Yo sí, ustedes no. No, yo estoy a veces también, a veces tercereo, pero bien gacho, me mete bien dura la 3D. Yo, ¿qué carajo estoy haciendo? A ver, tranquilo, piensa esto, vámonos así, recuperar, meterse en la espiritualidad bonito, ¿sabe? Vibrar alto en amor por los demás. No tengo ganas de hacer algo, pero, híjole, tengo que hacerlo, lo voy a hacer por amor, no por compromiso, porque por amor voy a ayudar. Híjole, no he ido a pedir perdón con este cuate, que la verdad me vi bien mal con él, caray. Pues ahí voy, le damos un mensajito, ya vamos a vernos. Yo sé que te ofendí o algo, quiero hablarte. Y ir a pedir un perdón. No se lo coman. No queden, por favor, eso sí, no deban dinero a un amigo que lo necesitaba. Las personas que han robado, que han quitado una casa por una herencia, que se están haciendo pendejos, perdón, y creen que les va a tocar algo por las tranzas que han hecho, los que viven de mordidas, corrupción. Ojo, porque no les va a tocar nada, ¿sale? El que entendió, entendió. Ya me voy, familia. Pero bueno, es lo divertido de ser mal, pero bueno, discreto, ¿no? Ok, familia del corazón, pues entonces nos estamos viendo pronto, el próximo viernes. He estado saltando, por favor, si quieren enterarse bien, ya se los estoy desglosando, analizando y estudiando las 19 estatutos de bendición para la humanidad. Ya vamos en el número 10, ya nada más nos faltan 9 más. Y pues yo encantado de subirles un video diario. Sigo con lo mismo, información lunes y miércoles. Y o a veces me brinco a martes, no sé. Y al día siguiente está otro video de los estatutos de bendición para la humanidad de Gesara Nesara. Chequenlos, ya están en una playlist. Ahorita vamos con el número 10, nos faltan otros 9. Ya me voy, familia. Muchas felicidades por todos estos cambios que vienen. Muchas amor en su corazón. Que de verdad lo que les dije, no lo tomen como un regaño. Yo nada más les estoy contando lo que va a pasar. Si no, somos merecedores de todos estos cambios hermosos. Porque no solamente es cambio monetario, ni político. El más importante es el interno. Y en eso se va a evaluar tu calidad humana. Entre mejor calidad humana tengas, es posible que recibas más. Y saben que alguien que tiene una calidad humana alta, no le importa si recibe mucho o no. O no le importa si recibe. Ojo, donde pones tu corazón, tu interés, es lo que recibes. Bueno, familia, muchas bendiciones, un gusto estar con ustedes, nos amo con todo el corazón. Nos vemos pronto. Ajo.